Pastor, hoy en día existen muchos líderes dentro de las iglesias, pero ¿cómo podemos identificar de que estos líderes son puestos por Dios? Y es muy interesante esa pregunta, José, porque en realidad hoy estamos plagados de un montón de líderes. Líderes para todo, porque se han inventado un montón de ministerios también dentro de la iglesia. Y se le da una autoridad a alguien sin saber si en realidad fue Dios el que puso a esta persona o viene del consentimiento humano. Y nosotros tenemos que mirarlo a la luz de las Sagradas Escrituras y entender qué es lo que Dios exige, cómo Dios permite que alguien llegue al liderazgo y para qué, porque todo tiene un propósito, porque el liderazgo lamentablemente se ha corrompido hoy en día. Dios es quien escoge y es quien capacita a esos líderes, ¿sí? A esas personas que Él pone, porque nosotros los llamamos líderes porque son de pronto la cabeza sobre algo para llevar a un pueblo hacia una meta, ¿cierto? Pero en realidad en la Biblia tú no los ves como líderes, José, tú los ves como siervos, ¿sí? Y yo creo que esa palabra líder que de pronto uno cuando llega a la madurez espiritual uno ya la entiende, la conoce y la respeta. Pero cuando una persona no es madura espiritualmente, entonces ese título líder lo usa como para abusar de una autoridad que se le ha otorgado, ¿cierto? Y yo debo entender entonces, primeramente a la luz de la Escritura, que yo soy siervo, ¿sí? Soy un servidor ¿de quién? Del Señor, pero un servidor también del pueblo al que el Señor me está permitiendo dirigir. Entonces, miremos esto a la luz de la Biblia. Dios escoge, pero también Dios capacita, porque es que, y vale recalcarlo, José, porque hoy en día muchos pastores que quieren emocionar y motivar a la gente le dicen, no, es que Dios vio algo muy grande en ti y por eso te escogió para tal labor. Y en realidad no es así, no es así, porque Dios no depende de mí. Entonces, para empezar a desarrollar este tema, José, necesitamos ir a la Biblia y conocer qué es lo que nos dice la Escritura para entender cuál es el llamado del Señor y para que la iglesia realmente comprenda si los líderes en donde están yendo ellos fueron puestos por Dios o fueron puestos por los hombres. Entonces voy a tomar el primer texto que sería en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 10, y yo quiero que tú prepares Jueces en el capítulo 6, versículo 14. Entonces, en Éxodo capítulo 3, en el versículo 10, nos dice lo siguiente: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, con lo primero que nos encontramos aquí en Éxodo 3:10, José, es con el llamado que el Señor le hace a un varón llamado Moisés, ¿sí? Moisés está en su vida, ¿sí? Ya tenía una familia, ya había huido de Egipto y ya está aproximado a los 80 años y ya había constituido un lugar y un hogar, ¿sí? Pero el Señor desde una zarza lo llama, ¿sí? No fue Moisés el que dijo, ve, yo voy a ir a libertar al pueblo de Israel, no. Fue Dios el que lo escoge. El capítulo 3 y 4 es todo lo que el llamado que el Señor le hace a Moisés. Lo escoge y lo pone como líder y en este versículo 10 le dice, ve por mi pueblo, sácalo de esa esclavitud porque he escuchado, para resumirte todo, he escuchado la aflicción de ellos y yo te he escogido a ti. Entonces tú vas a ver más adelante, José, que este varón empieza a decir, no, pero es que yo no sé hablar, soy un tartamudo, yo soy un torpe de lengua. Porque es que el hombre siempre quiere, Colocando peros. sí, eso, o pone peros o se quiere exaltar demasiado, cuando en realidad no soy nada, ni soy mucho, ni soy nada. ¿Por qué? Porque yo dependo de Dios. En el momento en que el Señor me escoge, no depende de mi capacidad porque no la tengo. Depende de la capacidad que Dios me otorgue. Entonces, cuando Moisés viene y empieza a excusarse, a buscar los peros, el Señor le dice, ¿no soy yo el que hizo la boca? ¿No soy yo el que hizo al que habla y al mudo? Vuelve Moisés y saca otra excusa. Y el Señor, enojado, ya le dice, ¿no tienes tú a tu hermano Aarón, el cual te puede ayudar? Entonces Dios empieza a mostrarle a Moisés, listo, yo te llamo, yo te capacito, esta es tu tarea, esta es tu labor, vas a ser como líder para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, pero yo te voy a capacitar, yo voy a estar contigo, mis palabras van a estar contigo. Ahora, en Jueces, en el capítulo 6, versículo 14, ¿qué nos dice? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ahí está hablándole Dios a Gedeón.
Gedeón era un muchacho, digámoslo así, al cual empieza a quejarse por la situación que estaban viviendo. Te tengo que hacer el contexto para poder que la gente entienda. Estaban, sembraban y no cosechaban porque los madianitas venían y se lo quitaban todo. Este hombre se queja por su situación, pero el pueblo de Israel está viendo esto a causa de su rebelión, de su idolatría, de su maldad. Entonces Dios lo llama a él, lo escoge y le dice, ve con esta tu fuerza porque yo voy a estar contigo. Entonces vemos dos ejemplos aquí, Moisés, 80 años, Gedeón, algo joven, y a los dos Dios les está diciendo, no te preocupes porque yo voy a estar contigo, no te preocupes porque yo te voy a capacitar, no te preocupes porque yo te voy a respaldar. Entonces, hasta aquí nos damos cuenta que es Dios el que escoge y es Dios el que capacita. Y para terminar este punto, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, en el versículo 16, dice lo siguiente, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Pablo está relatando su conversión. Pablo era un líder de su secta, de los fariseos. Y en este liderazgo que estaba usando, Pablo lo estaba usando en contra de la voluntad de Dios. Gamaliel le dice a los fariseos, no sea que ustedes estén yendo en contra de la voluntad de Dios. Y eso era lo que estaba haciendo Pablo. De camino a Damasco para hacer esta perversidad, el Señor se le aparece y lo tumba del caballo y le habla, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo cual Pablo entró en 3 días de ayuno y fue en ese momento donde Dios escoge a otro instrumento, a Ananías, y le dice, ve y úngemelo, ¿sí? Ve y pon las manos porque el instrumento me escogido es este. Pablo lo está relatando, Dios me escoge, Dios me llama y yo estoy cumpliendo el llamado al cual el Señor, valga la redundancia, me llamó para hacer. Entonces, hasta aquí veo que lo primero, para entender cuándo verdaderamente un líder dentro de la obra del Señor es bíblico, es porque Dios lo escogió, ¿sí? Es escogido por Dios y es capacitado por Dios. Nadie dentro de la obra del Señor es escogido por su capacidad. Ve, yo te escojo porque tú eres muy buen orador. Yo te escojo porque tú tienes muy buenas relaciones para con los demás. No, eso es en el mundo. En el mundo o en la política tú ves que se escoge de esa manera. Ven las capacidades que tiene una persona y lo hace. No, en el reino de Dios no. Es más, cuando tú ves a Jeremías le contesta en el capítulo número 1, Señor, pero yo soy un niño. Y el Señor le dice, no digas soy un niño, porque a lo que yo te envíe irás tú, y lo que yo te diga que hables, eso hablarás. Entonces, no es si eres niño, si eres viejo, si eres alto, si eres bajo, no importa. Cuando Dios te llama, Dios te va a llevar, te va a capacitar. Listo. ¿Cómo sería entonces este orden, hablándolo bíblicamente, cómo sería el orden del liderazgo en una iglesia, pastor? Bueno, necesitamos recordar que la cabeza de la iglesia es Cristo. Eso es lo primero que tenemos que tener presente. ¿Y por qué te lo recalco, José? Porque lamentablemente hoy le han quitado la cabeza a Cristo. La autoridad a Cristo se la quitaron. Ya los pastores, que es que hablar de pastor también resultó ser muy bajito. Sí, como muy por allá. Ahorita son apóstoles, ahorita son profetas y algún día llegarán a querubines. Porque ese es el deseo de los hombres. Quererle quitar la autoridad al Señor. Porque si yo soy apóstol, tengo una autoridad por encima de los pastores. Cuando no es lo que la Biblia me dice. Pablo dice, yo soy el último apóstol. Sí, porque si hay un requisito para ser apóstol es haber tenido un encuentro directamente o cara a cara con el Señor Jesucristo. Y Pablo, aunque no le dio la cara al Señor allí en ese encuentro, pues vio cómo la luz resplandeció y cómo escucha su voz. Sí, Pablo dice, yo soy el último apóstol. Entonces, esos tales apóstoles que se han levantado hoy en día es un montón de falsedad, que desde el año 2000 en adelante empezaron a levantarse. Entonces, la autoridad de la iglesia, primero la cabeza es Cristo. Y sobre ese fundamento, sobre ese propósito del Señor, es donde empieza a fundamentarse la iglesia. Entonces, cuando tú lees el libro de Apocalipsis, te vas a dar cuenta que cuando se le habla a las 7 iglesias en Apocalipsis, dice, dígale al ángel de la iglesia. Entonces, el ángel de la iglesia es el pastor. Esa es la autoridad o el líder que el Señor ha puesto sobre la congregación, ¿sí? Ese es el que Dios le va a pedir cuentas, ¿sí? Porque es que es muy bonito decir que es el líder y que es la autoridad, sí, es cierto, pero también debo entender que es el pastor el que tiene la responsabilidad de la iglesia. La iglesia, si no está sustentada o afirmada en la verdad bíblica, ¿de quién es la responsabilidad? Del pastor. El pastor tiene que darle a la oveja el alimento, que lo vamos a ver ahorita, José.
El pastor tiene que velar por la oveja, saber qué le está ocurriendo. El pastor tiene que estar preocupado por la oveja. Eso es un líder. Un líder no es el que manda, según la Biblia. Un siervo no es el que manda. Un siervo es el que ayuda, el que con su ejemplo le muestra a la iglesia qué es lo que hay que hacer, cómo acercarse al Señor, cómo temer al Señor, cómo honrar la palabra del Señor. Entonces, esa autoridad del liderazgo que el Señor ha puesto sobre el pastor trae sobre él una gran responsabilidad, que son las almas. Un alma que se pierda por un mal pastorado es un alma que el Señor le va a pedir cuentas a ese pastor. Después vienen diferentes ramas dentro de la iglesia que nosotros los hemos llamado ministerios, ¿sí? Entonces viene el ministerio de la alabanza, viene el ministerio de la intercesión, viene el ministerio de los ujieres. Yo digo que lo llamamos así porque tú no lo vas a encontrar así en la Biblia, ¿cierto? En la Biblia tú vas a encontrar los porteros, los cantores, ¿sí? Entonces, los que hacen parte de la alabanza son el segundo grupo visible dentro de la obra del Señor. Escucha con atención lo que te voy a decir. No solamente visibles en la iglesia, los hombres lo ven y lamentablemente los hombres quieren seguir o al pastor o a los de la alabanza, ¿cierto? También son visibles espiritualmente. Si hay alguien a quien ataque con más fuerza y con más ímpetu, el reino de las tinieblas es al pastor y es a los de la alabanza, ¿sí? Porque son aquellos que están bajo la gloria del Señor ministrando a un pueblo esa gloria que han recibido. Después te vas a encontrar con aquellos que son intercesores, porque si hay un fundamento para la vida cristiana es la oración. Si una persona canta, es salmista, toca o la guitarra, la batería, el piano, pero no tiene comunión con Dios, no tiene oración, simplemente es alguien que tiene un talento, pero no es alguien que esté constituido bajo la gloria de Dios, porque para poder, el Señor le enseñó a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad del Espíritu está dispuesto. Ese Espíritu es lo que el Señor me ha otorgado para tener relación con Él. No está hablando del Espíritu Santo, está hablando que mi espíritu está dispuesto para buscar la gloria de Dios, pero como me he dejado gobernar por la carne, a la verdad del Espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Entonces, cuando tú ves que el Señor le dice esto a los discípulos, Él se va a orar, pero cuando regresa, ¿cómo los halla? Durmiendo, ¿cierto? Lamentablemente vino el momento en que vinieron por el Señor Jesucristo y como Pedro no oró, como Pedro no estuvo en comunión, entonces estuvo en la carne, gracias, vinieron a tomar al maestro y ¿qué hizo Pedro? Le cortó la oreja. Le cortó la oreja al malco, ¿cierto? Y entonces el Señor que, ay, gracias Pedrito porque me defendiste. No, Pedro, no hagas esto porque no fue lo que yo te enseñé, ¿sí? Entonces un líder dentro de la obra del Señor tiene que tener una intimidad completa con el Señor. Entonces te vas a encontrar al que intercede, al que ora, al que aconseja, al de consejería, al que está a la puerta, que la gente cree que porque está a la puerta entonces no es un líder o no es un siervo, pues. Entonces, siervo es el pastor, siervo es el de la alabanza, siervo es el que ora ahí, pero el que está en la puerta no es siervo. Pero si tú ves que el salmista escribe y dice que es una bendición el que está a las puertas de la casa del Señor. ¿Sabes por qué es una bendición, José? Porque es el que le está dando la bienvenida a la gente. Y si tú estás en la puerta con cara de 38, largo, sin deseos de nada y lleno de toda ingratitud, ¿qué le vas a poder dar a una persona que va a llegar a la iglesia? Nada. No transmite nada. No transmite nada, gracias, esa es la palabra. Entonces, aún el que se para la puerta, aún el que hace el aseo dentro de la obra del Señor, todos esos son siervos, ¿sí? Son aquellos que están ministrando lo que el Señor les ha dado, porque todo líder o todo servidor dentro de la obra del Señor tiene que tener algo que la Biblia nos llama el don del servicio, ¿sí? Para lavar las sillas, para barrer el piso, para lavar los baños, para predicar, para cantar, para orar, para repartir la cena, para lo que sea en la obra del Señor, yo tengo que tener el don del servicio, porque esto significa que yo voy a hacerlo todo con amor, con pasión y con gratitud para mi Redentor. Entonces, en esos 12 que el Señor escoge, José, te vas a encontrar que uno era torcido, ¿cierto? Todos eran humanos, todos se equivocaron. Tú vas a ver a Pedro, sabes que lo negó, ¿cierto? Tú vas a ver a Tomás y era un incrédulo. Pero te vas a encontrar con uno llamado Judas Iscariote.
Y este Judas nunca tuvo un encuentro con el Señor. ¿El Señor lo llamó? Sí. ¿El Señor le derramó su gloria? Sí. ¿Lo capacitó? Sí. Pero el hombre nunca se comprometió. ¿Y por qué hablo este punto en este momento, José? Porque es importante entender que sí, que hay gente que el Señor llama al liderazgo o al servicio, pero hay gente que no se dispone para el Señor. Y allí lo vamos a ver más adelante para conocer parte de aquellos que sí son llamados por el Señor, pero que se alejan de la gloria de Dios. Entonces, qué debe hacer una persona para pertenecer al liderazgo? ¿O cómo puede pertenecer al liderazgo de la iglesia o algún ministerio? Porque hay personas que en su corazón dicen, no, a mí me gusta más servir en la alabanza. O a mí me gusta más orar porque yo sé orar más que el otro hermano que tengo al lado. O a mí me gusta más servir en tal cosa. ¿Cómo pueden esas personas? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, José, dice que el que anhela obispado o el que anhela el pastorado, cosa buena desea. Anhelen todos los dones y anhelen los ministerios. Es decir, que sí debe haber un anhelo en mí por servir al Señor, porque si tú lees Deuteronomio te das cuenta que el Señor le exige, no es que le pide, le exige al pueblo que sea útil, que le sirva. Pero ese punto y esa pregunta es muy interesante porque sí, debe haber primero un deseo en mí por servirle al Señor, sí, pero como usted lo dice, pero es que hay gente que dice que es que yo quiero servir la alabanza y yo te voy a decir una cosa, José. A mí me puede gustar mucho la alabanza, pero yo tengo que ser muy sincero si tengo la voz para hacerlo. Sí, a mí me puede gustar mucho el piano, pero hay gente que no le entra. O sea, no es capaz de aprender a tocar el piano. Y aunque tiene mucho el deseo, hombre, sí, el Señor se fija en el corazón, pero el Señor también mira el esfuerzo que tú le pongas por entregarle lo mejor. Ahí es donde tú te vas a dar cuenta entre Caín y Abel, ¿sí? Abel le entregó al Señor lo excelente, lo escogido, lo mejor. Caín le entregó lo que encontró. Y si yo le voy a hacer un servicio al Señor, pues debo hacérselo con excelencia, ¿sí? El Señor te dio a ti la capacidad, te dio a ti el talento, tú no te quedas con ello, tú vas más allá, tú vas a crecer, tú vas a formarte, ¿cierto? Pero hay gente que no tiene la capacidad para cantar, entonces, aunque quieres, no puedes y tienes que aceptarlo, hay gente que no lo acepta. Entonces tú te vas a dar cuenta y hoy en día en el respecto de las redes sociales que todo sale, al muchacho que canta pero que no canta. Y entonces dicen los comentarios como de Recocha es el hijo del pastor, entonces le tocó ponerlo ahí. Entonces canta y se le salen los gallos en toda la canción, ¿cierto? Y uno dice, no, pobrecito. Pues pobrecito porque no ha querido entender que ahí no es el lugar de él. Hay gente que quiere ser pastor, pero no tiene la capacidad. ¿Sabe? Un pastor tiene que ser paciente. Un pastor, que ya lo vamos a ver conforme a la Biblia, tiene que ser paciente. Y si tú no tienes la paciencia, porque aunque no son hijos, y lo aclaro porque es que hay algunas iglesias que le dicen a la gente o le enseñan que al pastor hay que decirle papá y eso no es bíblico, no son los hijos nuestros, pero nosotros tenemos que ver que esa gente como si fuera esos hijos necesitados de la palabra del Señor. Yo tengo que verlos como hijos de Dios, pero tengo una responsabilidad sobre ellos. Si yo no tengo amor por esas almas, no puedo ser pastor. Que no solamente deben de ser pacientes, tienen que tener un grado de cómo dar la información, porque no todos tenemos esa capacidad de entender y así mismo dar a conocer la información, porque muchos podemos entender y podemos tener el conocimiento, pero expresarlo o hacer de que otra persona pueda entender o pueda yo darme a entender a otra persona es muy difícil. Y eso es un don que viene del Señor. Por eso tú te vas a encontrar con pastores que Dios les ha dado la bendición de ser maestros. Sí, toman la palabra y el Señor les da esa capacidad maravillosa de entender la escritura, pero también les da la capacidad de, como lo estás diciendo, de saberla enseñar. Porque el propósito del pastor no es ser elocuente y que la gente lo admire por esas grandes palabras y ese conocimiento y esa sabiduría. No, no. El deber del pastor es que la iglesia salga. Cuando tú vas a un restaurante, ¿qué quieres? Quedar satisfecho. Quedar satisfecho y que lo que comas sea delicioso, ¿cierto? Así tiene que ser en la vida espiritual. La gente tiene que salir satisfecha de la gloria. No es que le vaya a gustar mucho porque la palabra siempre va a confrontar y a muchos les va a ofender. Si son espirituales, les va a ofender la carne, pero se van a apropiar para el espíritu, ¿cierto? Pero esa palabra tiene que dar vida, tiene que dar sustento, tiene que dar aliento. El Señor te tiene que confrontar con la palabra. La gente dice, ay, la palabra de hoy fue para ti. No, la palabra de hoy fue para todos.
Dios nos habla a todos, en cualquier área de nuestra vida. Y eso lo tengo que entender. Entonces, no todo el que quiere ser pastor puede ser pastor. Y no todo el que quiere orar puede orar, porque hay gente que ora 2 minutos y ya no sabe más qué decir. Sí, Sí, sí. de pronto oran mucho en su intimidad, sí, pero en el público o les da pena o se bloquean. Y entonces no puede ser un intercesor, porque el intercesor, ¿sabes qué capacidad tiene que tener el intercesor? Que el intercesor es el que de pronto en un día de oración, digámoslo así, es el que empieza la oración y después el pastor le recibe. Pero el pastor tiene una labor que son las ovejas, ¿cierto? Y de pronto en ese camino a ir hacia el púlpito, una oveja lo detiene porque necesita una consejería urgente. ¿Qué tiene que hacer el intercesor? ¿Parar? Ya es la hora en que el pastor tiene que llegar. No, el intercesor tiene que seguir orando porque está ministrando la gloria de Dios al pueblo. Entonces el intercesor no puede decir, es que me cansé. Y tú vas a ver un verdadero intercesor, el intercesor continúa, el intercesor ora, el Espíritu Santo lo lleva, ¿sí? Entonces, esa capacidad no la tienen todas las personas. Y no podemos poner a alguien que se bloqueó a orar. Porque sí ora muy bonito en su intimidad y se recrea mucho en su intimidad, pero en el público no es capaz. Y así sucesivamente vamos a encontrar de qué manera yo puedo servir en la obra del Señor. Y el Señor te va a guiar para estar en el lugar donde Él quiere que tú estés, ¿sí? Entonces, para aclarar en este punto que hay líderes que Dios sí llama, pero que se corrompen, yo quiero que vayamos al libro de Números, José, en el capítulo número 16. Y vamos a leer primero los versículos del 1 al 5. Después vamos a saltar del 15 al 16 y después del 25 al 35. Números capítulo 16, versículos del 1 al 5 lo voy a leer yo. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coad, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de ¿qué? De renombre, está diciendo ahí la escritura. Eran líderes, eran servidores. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Versículos 15 y 16, José. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y en los versículos 25 al 35, para no leerlo todo, yo voy a leer una parte. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tinieblas de estos hombres impíos. ¿Se acuerda cuando empezamos a leer lo que decía? Que eran escogidos y eran hombres de renombre. Ahora Moisés los llama hombres impíos. Y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Versículo 28. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieron estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron ¿a quién? A Jehová. Coré era de los levitas, y todos estos eran de los levitas. Y sabemos claramente que los levitas, José, era la tribu que Dios había escogido para el servicio, ¿sí? Como líderes dentro de la obra del Señor. Pero un día Coré se rebeló contra la autoridad, que fue lo que tú me preguntaste ahorita, acerca de un orden establecido dentro de la iglesia, ¿cierto? Coré era un servidor. Tú más adelante vas a encontrar los hijos de Coré en los Salmos. De los que quedaron, de los pocos que quedaron, estos empezaron a temer a Dios y empezaron a servir al Señor en canto, en alabanza. En este servicio un día le pasó lo que Satanás creyó que por ser usado podía hacer lo que quisiera, y no es así. Yo tengo un deber y
y una orden, pero también tengo una sujeción. Es decir, me tengo que someter a alguien. ¿Quién era la autoridad principal en este pueblo? Moisés, ¿no? Y después de Moisés, Aarón, ¿sí? Moisés era el líder libertador, el que saca al pueblo de la tierra, y el Señor le dice a Aarón y a Miriam, a María, porque un día ellos también se rebelaron, a ustedes les hablaré en sueños, pero a mi siervo Moisés le hablaré cara a cara. Es decir, Moisés estaba por encima la autoridad que Dios le había otorgado, por encima de todos ellos. Después era Aarón, que era el sumo sacerdote. Después de Aarón venían los hijos de Aarón, que eran los sacerdotes, y después venían los demás que servían en la obra del Señor. El Señor empezó a usarlo y empezó a sublevarse, ¿sí? Y quiso quitarle la autoridad a Moisés. Ahí es donde Moisés se enoja, dice, no les he tomado nada de ellos, no les tengas en cuenta nada. Se enoja, pero también el Señor manifiesta y le dice a este pueblo que es Moisés la autoridad y que sin importar cuánto Dios te use, tú te tienes que someter a la autoridad, porque la autoridad la puso Dios en la obra del Señor. Por eso es que el temor que tiene que existir dentro de un pastor a no quitarle la autoridad a Cristo. Cuando un pastor le quita la autoridad a Cristo, se está poniendo en el lugar del Señor, y esa iglesia perdió todo propósito de parte del rey. Yo creo que hasta aquí, José, ha quedado totalmente claro entender qué es un líder, quién lo pone, quién lo escoge y quién lo capacita. Y obviamente sabemos que todo es de Dios. Y para terminar, miremos el ejemplo de Josué. ¿Qué era Josué? En la escritura, nosotros estudiamos el libro de Josué y aprendimos que Josué fue un siervo, un servidor de Moisés. Moisés le decía, quédate aquí. ¿Qué hacía Josué? Se quedaba. Moisés lo mandaba a la guerra. ¿Qué hacía Josué? Iba. No criticaba, no murmuraba, no se quejaba. Y un día al Señor le agradó, porque dice que tenía un espíritu diferente, y le agradó y quedó como sucesor. ¿Por qué? Porque supo estar en el lugar que le correspondía, en el tiempo que le correspondía, y cuando ya le tocó dirigir, aprendió a hacer lo que el Señor le mandó. Entonces, ¿en la iglesia hay un montón de pastores? Sí, hay muchísimos, pero muy pocos son puestos por Dios. Muy pocos tienen el temor del Señor. Mire lo que nos dice, antes de terminar, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 3, en el versículo número 15, para que entendamos que no todo pastor que se diga ser pastor es pastor, José, porque lamentablemente, como hoy la iglesia se convirtió en un centro comercial, ¿sí? Hoy han cogido de mercadería las almas. Entonces, así mismo han puesto pastores que ven a la iglesia como una mercadería. Mira lo que nos dice Jeremías capítulo número 3, en el versículo número 15. Y os daré, ¿qué? Pastores, ¿Según qué? mi corazón. Que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Con el Espíritu Santo. Entonces, es Dios el que nos da pastores conforme a su corazón. ¿Cómo sé cuando un pastor es conforme al corazón de Dios? Porque me predica esta palabra. No me predica mandamientos de hombres. Me aleja de esas enseñanzas humanas y me acerca a las enseñanzas bíblicas. No todo el que diga ser pastor lo es. No todo el que diga ser adorador lo es. Porque un día están adorando al Señor y al otro día están mirando cómo adorar a las tinieblas. O le sirven a Dios o le sirven a las tinieblas, pero no le pueden servir a dos señores, dice la Escritura. Lo mismo pasa con todos los demás dentro de la obra del Señor. Y hay gente que Dios se ha llamado al ministerio, pero el día que se rebelan contra la autoridad que Dios le ha puesto, ese día perdió el horizonte y el Señor los juzga. Entonces, yo creo que hasta aquí quedó claro todo este tema. Muchísimas gracias, pastor, por darnos una enseñanza más de lo que es el liderazgo dentro de la iglesia. Recordemos, amigos, que esto fue un nuevo capítulo de Eternals. Un podcast que no es religioso, pero sí espiritual.